¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a un video más para el taller de Minitab que se imparte en el Instituto Tecnológico de Tijuana, unidad Tomás Aquino. En esta ocasión vamos a dejar atrás un poco el tema de las gráficas de control para pasar a un tema nuevo que es ANOVA, o mejor dicho, el análisis de la variación. En este tema, bueno, es un tema muy complejo, sin embargo nada más lo que vamos a abarcar es la prueba One Way ANOVA para determinar si las medias de dos grupos o más son distintas entre sí. Esto nos va a introducir a un concepto que se llama prueba de hipótesis, donde tenemos la hipótesis nula, la que implica no cambio, y la hipótesis alternativa, que se acepta cuando la hipótesis nula hay suficiente evidencia como para rechazarla. Aquí vamos a tomar en cuenta el valor estadístico P, que es un valor sumamente utilizado para no solamente para esta prueba, sino para varias más. El valor P va relacionado con el nivel de significancia o el nivel de confiabilidad que tenemos en nuestra prueba. Normalmente el nivel P que utilizamos va a ser de 0.05 como referencia para saber si se acepta la hipótesis nula o si se rechaza y se acepta entonces la hipótesis alternativa, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a entrar en tema. Tenemos dos problemitas para resolver. El primero, vamos a ver de qué nos dice. Dice pesos en gramos de dulces M&M. Identifique el estadístico de prueba y haga sus conclusiones. Aquí nos presentan en esta primera tabla donde viene dulce y viene rojo, naranja, amarillo, café, azul, varios, y viene el peso en gramos. Esta herramienta One Way ANOVA nos permite saber si el peso medio de todos los dulces M&M's que nosotros fabricamos, sea rojo, sea naranja, amarillo, azul, tienen el mismo peso, tienen la misma media de peso. Aquí nos podemos dar cuenta entonces si los procesos que tiene cada dulce, dependiendo del color, tienen el mismo peso y pues no tiene variación, ¿verdad? Que lo ideal sería que hubiera cero variación, no importa el color que sea, hubiera cero variación, ¿verdad? Entonces para eso podemos utilizar One Way ANOVA. Le voy a dar copy y lo voy a pegar en mi sesión de Minitab. Listo, ahí lo tengo. Entonces hay dos maneras. El asistente también nos ayuda. El asistente nos puede ayudar en la parte de hipótesis test. Si yo quiero hacer una prueba de una hipótesis, puedo comparar una muestra con un target, puedo comparar dos muestras entre ellas y puedo comparar más de dos muestras, ¿no? Que esa es la parte que a nosotros nos va a interesar, el One Way ANOVA. Inclusive yo lo puedo dar en Help Me Choose y nos da qué tipos de datos yo tengo. Yo tengo datos continuos o tengo datos de tipo atributo, que es un poco lo que veíamos en las gráficas de control. Tengo datos continuos que estoy comparando más de dos medias o más de dos desviaciones estándar. Aquí, como estamos trabajando con medias, vamos a usar el One Way ANOVA, pero en caso de que estuviéramos probando nuestras desviaciones estándar, si queremos saber cuál es la desviación estándar, sea rojo, amarillo, azul, quiero revisar que la desviación estándar sea lo más cercano a cero, ¿no? O ahí podemos identificar si algún tipo de M&M, por ejemplo el azul, tendría más desviación, ¿no? Fuera más inestable su proceso. Pero bueno, esto vamos a hacerlo de la manera manual, entre comillas. Igual siempre digo esto, pero Minitab hace todos los cálculos por nosotros. Vamos a identificar cuáles son las gráficas que nos va a brindar esta prueba, cuáles son los estadísticos de prueba que podemos ver y que nos van a ayudar a determinar esto, ¿verdad? Para usar One Way ANOVA, nos vamos al menú Stats, donde casi se encuentran todas las herramientas. Yo me voy a ANOVA y ahí, One Way ANOVA, ¿okay? Y el ayuda me dice, determina
determina si la media entre dos grupos o más difiere, ¿sí? Si es distinta, ¿ok? Queremos saber nosotros si la media de peso en gramos de todos los M&M's que tenemos es distinta, ¿verdad? Yo ya había resuelto un problema, nada más lo voy a borrar. Bueno, mis datos de respuesta están en una columna para todos los factores de nivel. Y ok, aquí voy a seleccionar la opción número 1, que todos mis respuestas, todos mis resultados están en una columna para todos los factores, ok. Entonces yo aquí, porque una la tengo primero tengo aquí mi factor. Cabe destacar que factor es el nivel, la categoría, por ejemplo. Aquí tenemos rojo, amarillo, café, etc. Entonces mis datos de respuesta son los gramos y mi factor son los donde dice dulce, la columna dulce, donde tengo mis diferentes colores. En options aquí yo puedo cambiar el nivel de confianza que tengo de mi prueba. Si quiero ser un poco más abierto le puedo dar un 90%, pero lo estándar, lo universal es 95%. Tipo de intervalo de confianza vamos a hacer para los dos lados y vamos a darle clic aquí donde dice asumir varianzas iguales. Antes de hacer esta prueba yo puedo hacer una prueba para identificar si mis varianzas de los datos que yo tengo, si la variación es la misma, es aproximada. En este caso no lo vamos a hacer, vamos a asumir que hay una varianza directamente proporcional o igual entre estas partes, ¿no? Comparisons, aquí le puedo poner yo, si quiero el estadístico de prueba Tukey, Fisher, Donnet, etcétera. Yo no le voy a poner ninguno, ¿okay? Con el puro valor P que nos va a dar, ahorita vamos a explicar qué es el valor P, con eso mero yo voy a tener evidencia suficiente para aceptar o rechazar la hipótesis nula. Quiero mis gráficas, no quiero individual plots, quiero mis gráficas 4 en 1, quiero mi interval plot, quiero mi box plot o data, vamos a ponerlo, no pasa nada, y le doy OK. Y results, quiero el método, quiero el factor de información, del análisis de la balanza, mi modelo, está padre esta parte porque ya nos da un resumen del modelo, qué tan estable es el modelo, si se pueden hacer predicciones, etcétera. Y quiero mi análisis de medios. Entonces le doy OK y nos va a mostrar esta información. Se abren tres gráficas y se abre en la sesión una información, ¿ok? Pero bueno, vamos a las gráficas. La gráfica de residuos. ¿Cómo saber si vamos por buen camino? Bueno, Minitab nos da la gráfica de residuos, nos da 4 gráficas. La gráfica de probabilidad, el Normal Probability Plot. Ese sencillamente tenemos que revisar para saber que vamos bien. Tenemos que revisar una distribución o acomodo de los datos de acuerdo a la línea de regresión, ¿ok? La línea de regresión es la que va pasando aquí, la roja, y todos estos datos mientras más cercanos estén, estamos bien, ¿ok? En versus fits tienen que tener una cierta, ¿cómo decirlo? Una distribución espejo, por así decirlo, si se me permite el término. Tiene que tener la misma cantidad de datos como arriba, como abajo, como arriba, como abajo. Y aquí vemos que está prácticamente igual. En el histograma tenemos que tener, para saber que vamos bien, una distribución tipo campana de Gauss. Una distribución normal. Entonces aquí lo estamos viendo, salvo que algunas categorías no estén llenas, lo demás está correcto. Y en versus order tenemos que tener ahí en esa gráfica datos por doquier. No tiene que haber ninguna tendencia, tiene que estar todo desparramado, por así decirlo, ¿no? Entonces ya lo tenemos aquí. El boxplot nos ayuda a saber, acuérdense que el boxplot es una gráfica que nos ayuda a saber la ubicación de la mayoría de los datos. Entonces aquí vemos que la mayoría, el amarillo, azul, café, naranja, rojo y verde, está acomodado en aproximadamente entre .80 y .90. Vendría cabiendo. Vemos que la localización de la distribución de los datos para cada categoría alguna es más larga. Por ejemplo, para el rojo es una categoría un poco más
una distribución de los datos un poco más larga, en otros casos es más holgada, y eso nos ayuda ya a darnos una idea de que, ok, visualmente lucen igual, ¿no? Y aquí tenemos nosotros la gráfica, una de las gráficas importantes, con un 95% nivel de confianza de la media. Vemos que la media está oscilando entre los .83 y los .86, ¿no? Aquí la media para el verde es de .86 y cacho, ¿no? .87 si queremos vernos muy redondeadores. Pues bueno, la gráfica, pues aquí como la resolución es muy grande, a lo mejor podemos decir, pues sí, prácticamente es igual. Nosotros los vemos que está como para arriba, para abajo, y luego para arriba, y luego un poquito para abajo, porque la resolución es muy grande. Me refiero a la resolución en el eje Y, que está desde .80 a .89, o sea, la resolución está súper grande, ¿no? Pero bueno, si con los datos gráficos podemos nosotros intuir que la media es igual, pues no va a haber ningún detalle. Pero los estadísticos de prueba que nos van a importar es lo siguiente. En la sesión, si yo voy método, hipótesis nula. ¿Qué quiere decir la hipótesis nula? La hipótesis nula es la de no cambio. Es decir, que todas las medias son iguales. Todas las medias son iguales, no hay ningún cambio. Todas las medias son iguales. La hipótesis alternativa es de que al menos una de esas medias es distinta, ¿ok? Ya sea el amarillo, azul, el café, el naranja, el rojo o el verde. Alguna de esas medias es distinta y no entra en el grupo de todas que están iguales. Puede ser que al menos una o más o todas sean distintas. Pero bueno, lo que vamos a someter a prueba es el nivel de significancia de 0.05. Ese es el nivel alfa que le llaman. Bueno, entonces, nada más para entrar un poco en materia. Al hacer o usar esta herramienta OneWay ANOVA, tenemos que hacer la prueba de la hipótesis. El estadístico de prueba que nos va a ayudar es el estadístico P, que va a oscilar entre 0.01, puede oscilar entre muchos valores, ¿no? Pero lo que tenemos que tomar de referencia nosotros es el 0.05, ¿ok? Hay un dicho que dice, if the P is low, the null must go. Es decir, si la P es baja, entre paréntesis más baja que 0.05, the null, es decir, la hipótesis nula, must go, tiene que irse. Y si se va, entonces nosotros adoptamos o aceptamos la hipótesis alternativa. Prácticamente es un dicho que tenemos que tatuarnos prácticamente. If the P is low, the null must go. Entonces vamos a ver. Ok, tengo 6 niveles del factor dulce, y aquí en análisis de la varianza tenemos la diferencia, tenemos el ajuste, tenemos el valor F, pero lo que nos importa es miren, el valor P. Esto es lo que me interesa, el valor de 0.817. Quedamos que la hipótesis nula era todas las medias son iguales. Ok, si la P es más baja que 0.05, la nula se va y la alternativa se acepta. ¿Ok? Entonces aquí vemos que el valor P es más grande que el valor de insignificancia. Entonces el valor P de 0.817 no es más grande que 0.05. Entonces la nula se queda, no se va. ¿Ok? Es más grande. Si la P es más grande, la nula se queda. Entonces, ¿qué dice la nula? Que todas las medias son iguales. Y ya. Esa es la evidencia que nos da Minitab. De acá vienen algunos otros datos, de dónde caen los datos, tomando un 95% en el intervalo de confianza. Pero prácticamente, si a mí me hacen la pregunta, ¿todas las medias son iguales? Puedo utilizar este OneWay ANOVA, y con mi valor P, acuérdense, if the P is low, the null must go. Entonces aquí tenemos que el valor de P es .817, entonces la hipótesis nula no se va y aceptamos la
perdón, la nula no se va y entonces la alternativa pues ni la volteamos a ver, ¿ok? Todas las medias son iguales. Nuestra hipótesis nula gana. Ok, vamos a resolver el segundo problema. Igual, mismo método. Voy a abrir otra sesión de Minitab para que esté en blanco. Y vamos viendo qué dice el segundo problema. Dice: someta a prueba que las ganancias de los géneros de películas listados tienen la misma media. Aquí nos dan una lista de películas muy conocidas: 8 Mile, Son en la oscuridad, El aviador, El gran pez. Nos dan su clasificación en el esquema americano: R, PG-13 and PG en R, ¿ok? Que vendría siendo la clasificación C, la R, la B, B15, PG-13, y la B sería la PG, ¿ok? O la A sería, en esta ocasión sería la A, y PG-13 sería la B, ¿ok? Entonces, aquí nos están dando las ganancias en millones de dólares. ¿Quieres saber este problema? O nos piden identificar si todas las películas, no importando su clasificación, ganan en promedio lo mismo, obtienen de ganancia lo mismo. Interesante, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a copiar todos los datos. Me voy a ir a Minitab, pego todos los datos y ahí tengo yo la misma información. Realmente la película no nos va a servir de nada, esa columna, pero la tengo pues para dar un norte o tener un poco más de información para si alguien nos cuestiona, ¿no? Pero la columna que me interesa es clasificación y ganancias en millones. Recordemos, queremos revisar si las medias son iguales. Voy a ir al menú Stat, voy a ir a ANOVA, voy a ir One Way. Mis respuestas son las ganancias en millones y mis factores están en las clasificaciones, que son 3: PG, PG-13 y R. En Options la dejo igual, asumo varianzas iguales. Las gráficas, quiero mis gráficas de residuos 4 en 1, no quiero un grafiquerío por todos lados. Y mis resultados, quiero que todos esos me salgan, ¿no? Y le doy OK. La hora de la verdad. Ok, el análisis, ¿cómo sabemos si vamos bien? Hay que fijarnos en nuestra gráfica de residuos. El Normal Probability Plot está normal. Si algunos datos, por aquí un conjunto de datos se ve un poco alzado sobre la línea de regresión, pero prácticamente está igual. Acuérdense que ahí tienen que estar los datos lo más apegado posible a la línea de regresión. En versus fits tenemos una distribución espejo, por así decirlo. En el histograma no tenemos tan marcada la campana, esto ya es un foco amarillo, pero igual no hay mucho de qué preocuparse porque no tenemos, digo, si esta que tiene más frecuencia estuviera en las esquinas, pues ahí sí me preocuparía, ¿no? Inversus order, tenemos puntos por todos lados y no hay ningún patrón. Esa es la gráfica importante. Las medias, a ver, aquí me están mostrando que PG y R casi tienen la misma media en cuestión de ganancias, o tienen algo aproximado, pero la resolución, bueno, ya viendo la resolución, si se dan cuenta, en el ejercicio anterior íbamos de .80 a .89, era una resolución muy buena. En esta parte vamos de menos 100 hasta 200, o sea, la resolución realmente, me refiero a resolución cuando de un nivel al otro nivel, por ejemplo aquí pasa de menos 100 a menos 50, o sea, ¿y qué pasa con el menos 90, menos 80, menos 82.3, o sea, mientras más abierta tengamos la resolución, mucho mejor, pero aquí ya estamos viendo que al menos la PG-13 tiene una media que es diferente de las demás. Exactamente tiene la media 1.65.15 y la PG tiene una media de 44.3. Si quieren dejar, ya casi se los firmo. Esta media es la distinta, ¿no? Inclusive todas las medias son distintas entre sí. Pero bueno, si queremos estar más seguros, acuérdense que esta parte es de datos, comprobar,
pues yo me puedo ir a mi hipótesis, mi prueba de hipótesis que dice, acuérdense, la hipótesis nula es la de no cambio, es decir, todas las medias son iguales. La hipótesis alternativa es de que al menos una o todas son distintas. El nivel de significancia que vamos a poner a prueba es del 0.05, juzgándolo con un valor P de 0.05. ¿Ok? Entonces vamos a ver. 3 niveles, PG, PG-13 y R. El análisis de la varianza. Tenemos el total de error, la clasificación, el valor ajustado, el valor F, pero el valor P 0.01. Acuérdense, if the P is low, the new must go. Entonces, el valor P que nosotros estamos sometiendo a prueba es de 0.05 por el intervalo de confianza, perdón, por el nivel de significancia de 95%. Entonces, el valor P es menor que 0.05. ¿Qué quiere decir? Que new must go. La hipótesis nula se va, de que todas las medias son iguales. Ya sabemos que eso no es cierto, ya aceptamos la hipótesis alternativa de que al menos una media es distinta. En conclusión, si fueras productor de cine, te convendría, bueno, aparte de que te convendría hacer mejor una película de PG-13 porque la media está en 665 millones de dólares de ganancias, sí te convendría tomar en cuenta esta parte, ¿no? Te quieres arriesgar con una R. Si eres un productor que le gusta hacer tanto películas de clasificación para adultos como para menores, vas a saber aquí con estos datos, con esta muestra, de que las ganancias pues no son las mismas, ¿verdad? Entonces si tú dijeras, ok, no importa el tipo de película que yo vaya a hacer, igual voy a ganar lo mismo, pues ¿qué crees? No. Y aquí ya lo tenemos comprobado, ¿ok? Tomando en cuenta, claro, estas películas de aquí. Podemos cambiar las películas y a lo mejor es igual, ¿no? Pero teniendo en cuenta estas películas, pues rechazamos la hipótesis nula. Y eso es todo por este capítulo.